Bienvenidos a Voces de Luz, el podcast de la Fundación Caminitos de Luz. Aquí compartimos historias reales, reflexiones y momentos que iluminan el corazón. Cada capítulo comienza una nueva historia. Y esto es Voces de Luz. Listo. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de Luz, el podcast institucional de la Fundación Caminitos de Luz. Soy Alessandro y me acompañan Antonella, Estefano y Jamie. Hola chicos, bienvenidos también. Hola amigos, aquí muy feliz de compartir un capítulo más con ustedes. Ya estamos en los últimos capítulos, pero muy emocionados y con todas las ganas de seguirles demostrando todo lo que se hace aquí. Hola amigos, hola Ando, hola Jamie, hola Les, hola invitadas, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un capítulo muy bonito y va a ser muy bueno el poder hablar de lo que tenemos que hablar hoy. Hola chicos, igual muy feliz de estar en este casi último episodio de nuestra primera temporada de Voces de Luz. Y nada, contarles que en el episodio de hoy vamos a hablar más acerca del acompañamiento a las familias y bueno, sobre todo cómo se dan distintos talleres dentro de la escuela para padres, que se ha convertido en un espacio de transformación real dentro de la fundación. Antes de dar paso a las invitadas, un datito aquí como siempre que les tenemos, que según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 53% de las familias ecuatorianas se enfrentan situaciones de estrés relacionados con la crianza y 4 de cada 10 padres sienten que no cuentan con herramientas para manejar los retos emocionales de sus hijos. Así que aquí el episodio tan importante de hoy. Bienvenidas, cuéntenos un poquito de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Isabel Espinel, estoy en la dirección académica y bueno, aquí nos acompaña Ana María, que es la psicóloga encargada de la formación de escuela para padres. Entonces, esta idea surge principalmente como un espacio de apoyo a las familias. Ana María. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Ana María y bueno, lo más importante de la prevención en salud mental es precisamente este tipo de talleres, pues que esto nos ayuda no a la reacción, sino a la prevención en sí de todo lo que es salud mental. Y bueno, para iniciar un poquito, Isabel, si nos puedes dar como una pequeña introducción o contarnos específicamente de qué van estos talleres. Bueno, la fundación siempre ha tenido el objetivo de transformar desde la educación, no solo a los niños, sino principalmente a sus familias. Entonces, ¿cómo surge esto? Con la idea de que un entorno seguro va a crear niños, entornos pues seguros también para los pequeños. Entonces, a partir de eso, buscamos una profesional, que en este caso, Ana María tiene una trayectoria súper amplia y sobre todo esa empatía que nuestros papitos necesitan, porque como bien nos decía Jamie, el porcentaje es altísimo y muchos de los papitos piensan que están haciendo un mal trabajo criando a los niños o que no tienen las herramientas que necesitan y a eso le sumamos como el estrés de escolar, ¿no? Tenemos que rendir académicamente, pero a la final del día lo que nosotros queremos es justamente estos niños felices, o sea, niños que tengan habilidades de calidad de vida que puedan desenvolverse en un entorno. Entonces, eso únicamente se va a lograr si es que la familia está consolidada, les da esta seguridad emocional y para ello hemos generado un esquema de varios talleres que se han desarrollado a lo largo del año lectivo y estos han sido la base para nosotros también irnos apoyando y formando no solo a los niños, sino a las familias. Y pues yo, Ana María, te quería preguntar, ¿por qué es tan importante que las familias reciban este tipo de acompañamiento emocional y formativo? Bueno, como ya lo explicó Isabel, la intención de la fundación es enfocarse en la educación de estos niños, de que tengan oportunidades y tengan un avance en todo lo que ellos hacen. Pero esto no se da solamente si es que se hace en la escuela. La familia es lo más importante, es el núcleo más importante, porque nosotros somos seres humanos integrales que vivimos de varios sistemas. Entonces, uno de esos es la familia y quizás es en donde se encuentra la mayor parte de los valores, de las herramientas emocionales que podemos tener. Entonces, cuando tenemos a estos padres que a veces no saben cómo enfrentarlo, no saben cómo hacerlo o a veces tienen miedo de decirte que realmente necesitan ayuda, esta es una oportunidad, porque ellos al venir, que al principio venían un poco así como, ay, tengo que ir, eh, llegan ya con un, quiero que siga la escuela, porque estoy aprendiendo, algo de esto está funcionando en mi hogar. Y esa es la idea. Entonces los niños también tienen otro ambiente, también llegan a ver otras situaciones en su casa. Y tanto los padres como los niños pues van creciendo. Y en este caso es padres, niños, abuelos, tíos y demás.
Bueno, sí, es que en Ecuador también en el Ministerio de Educación reconoce que el involucramiento de la familia en la educación mejora hasta en un 30% el rendimiento académico de los niños y reduce en un 40% la deserción escolar, que es lo que también ya cubrimos en el anterior episodio con, claro, con las estudiantes tan brillantes que tuvimos. Entonces, ¿qué impactos han observado ustedes en los talleres que tienen? Bueno, no solo la deserción escolar, aquí lo importante es el acompañamiento de los padres con los niños en el tema de la educación mismo. Actualmente, por darles un ejemplo, la forma como yo aprendí matemáticas versus como ellos aprenden es totalmente diferente. Bien, entonces siéntale a un papá a decirle, ven, acompáñale a su hijo a hacer las divisiones. Se asustan, se estresan. Entonces, lo que se les ha enseñado es que no es cuestión de saber, sino de acompañarles, de poner en eso también un tema de disciplina, que no es solamente yo le digo a mi hijo, siéntate tú a hacer, sino que con el ejemplo nos sentamos los dos. Este espacio es para hacer eso. También es un tema de el ejemplo de la persistencia. Ok, no pudimos ahora, vamos a insistir mañana. Tema de investigación. Todo esto va ya con unos padres que ya tienen una mentalidad diferente, ya que han ido cambiando en este trayecto. Entonces, claro, los niños ya se sienten más apoyados de sus padres y no solo de un tema de que les digan, tienes que sacarte el 10 y Sí, es que verás cómo hace. justamente la metodología de estudio en muchísimos lugares es este estudio de que tienes que aprenderte y ya es todo memoria, 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 pero la realidad es que no. De hecho, creo que es mejor tener ese acompañamiento, esa seguridad, ese espacio seguro para poder aprender. Claro, con todo eso que nos cuenta Lisa, yo quiero saber como que cuáles son los temas más preocupantes que se han presentado en las familias o como que qué patrones comunes existen en esas familias. Bueno, yo diría que los temas más preocupantes que ellos tienen es precisamente que ellos están recibiendo mucha información, o sea, tengan en cuenta información más de TikTok, les voy a ser sinceros, de qué es lo que hay que hacer. Y como son informaciones pastillitas que no necesariamente están completas, se angustian, se angustian y dicen, ¿y esto cómo lo voy a manejar? ¿Y esto cómo? Por aquí vi que era así, pero resulta que no puedo manejarlo así. Entonces, claro, este tipo de situaciones nos vuelve otra vez a sistemas como sistemas autoritaristas, negligentes o que son muy permisivos, que a la final terminan siendo en un maltrato infantil, porque todo esto termina o en violencia o en no hacerles caso o demás. Pero en la escuela lo que se les ha enseñado es que ellos no tienen que saber todo. Lo que tienen es que tener las ganas, saber y entender que ellos son los responsables, que ellos son quienes manejan su familia y que a la final cada una de estas herramientas, que es lo que yo les digo, cada una de las herramientas que yo les doy, no es que tienen que hacerles A, B y C. Ellos sabrán en la dinámica familiar que tienen cómo usarlas y cómo irlas adaptando y cómo cambiarlas si es que tienen que hacerlo. Pero la idea es que sepan que ellos pueden manejarlo, que puedan volver a tener el control de su familia y no que sean otros quienes les digan, no, no, esto no está bien. Entonces, va por ahí más bien. Igual, bueno, no, bueno, o sea, socialmente es un poco complicado hablar a veces de estos temas, de emociones, de límites o de comunicación, porque no siempre es fácil, igual también meterse en asuntos familiares, en tal vez crianza, en temas de hogar. ¿Ustedes cómo han construido esta confianza y cómo hacen que los padres ahorita participen de manera feliz, se puede decir? Lo que todos tenemos que hacer con empatía. Una de las cosas más importantes que hemos logrado hacer con los padres es tener esa empatía con ellos. Fíjense que son padres que muchas veces se sienten juzgados, sea por su situación socioeconómica, sea por su situación propia de familia, a veces porque son familias mixtas, porque son familias ampliadas. Entonces se sienten que llegan y son juzgados. Es más, al principio eran como, bueno, a ver, veamos, no había este compartir. Pero cuando tú les dices, oye, chévere, tengo, por ejemplo, un padre de familia que me dice, y es que yo trabajo en el basurero de Linga. Qué bacán, porque lo que usted hace es importante para todos. Entonces ellos empiezan a sentirse, ah, mira, yo también soy importante. Yo también valgo en esto, yo me merezco estas cosas. Y se abren, empiezan a abrirse y empiezan a contar sus historias. Y eventualmente sí, tienen a veces historias bastante difíciles que hay que irlas afrontando porque a veces lo toman como normal, ¿no? Un ejemplo de eso clásico es la violencia, el tema de pegar a los hijos, por ejemplo.
porque lo han vivido. Entonces, también nos dicen, no, yo todavía a mi hijo tengo que darle correazos o tengo que hablarle. Y entonces ahí es cuando uno tiene que ir trabajando en eso. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se siente usted después de haber vivido estas experiencias? Entonces ellos ya empiezan un poco a decir ya, sí, bueno, tiene razón. Créame, es un tema de conciencia y proceso. No es una la cosa que uno diga cambio de un día para otro, pero ellos al menos empiezan a tener esta conciencia de decir, algo no funciona, de pronto sí puedo hacer algo diferente. Y pues ahora siguiendo esa línea que usted nos cuenta, quisiera tirar un dato diciendo que según el estudio de familia y bienestar del MIES, los hogares que acceden a espacios de apoyo psicosocial tienen mejoras en la convivencia, reducen castigos físicos y aumentan el diálogo familiar. Aquí va mi pregunta, ¿podrían contarnos algún testimonio o situación que les hayan marcado con respecto a esto? Yo creo que todos los padres para mí fueron la marca. Más o menos, ¿cuántos padres son los que reciben estos talleres? Llegamos a tener hasta de toda la escuela 75 padres en asistencia, o sea, fue una asistencia bastante buena, ¿no? Y la cuestión es que de aquí, de esto, de todos los padres que les digo, es porque todos llegaban con sus dolores, ya con sus situaciones. Y había momentos en que uno tenía, se les hacía ejercicios como, a ver, cierren los ojos, pensemos cómo les hubiera gustado que esto suceda. Y ellos cerraban y se les veía como al hacer esta situación, este ejercicio, ellos transformaban y decían, ay, entonces sí estoy haciendo mal. Entonces sí puedo cambiar. Y salían a veces muy agradecidos, a veces salían corriendo porque se les veía dolidos, ¿ya? Porque se les golpeaba ciertas fibras sensibles y salían dolidos. Entonces, pero todo esto es como decir, los padres todos hicieron un esfuerzo y yo creo que de testimonio, los 75 padres que habrán asistido constantemente a esta escuela. O sea, también, hablando también de padres, no hay, por ejemplo, no le había tocado si es que la figura paterna de algún estudiante haya sido tal vez un abuelo, un tío, tal vez un hermano incluso. O sea, estos talleres no solo benefician a madres y padres, sino también a cuidadores, me imagino, ¿verdad? Abuelos, tíos, que muchas veces no son quienes están, que muchas veces son quienes están al frente de la crianza. Entonces, no sé si le ha tocado alguna experiencia así, cómo fue que la abordó, porque me imagino que debe ser un poquito más complicada en esos aspectos. Bueno, yo tenía sobre todo, tenía más abuelas que abuelos. Sí, llegaban y a veces personas analfabetas. eh, que llegaban y me decían, bueno, es que la mamá no puede venir. En realidad, los guaguas están siendo criados por los abuelitos, ¿no? Entonces me decían, la mamá no pudo venir, entonces vengo yo. Y se les notaba, porque encima de eso estamos hablando de otra generación con otro estilo de crianza, donde decirles, por ejemplo, no ser tan autoritarios porque esto no causa ayuda a los niños. Incluso se les decía, a ver, vamos a ver, ¿cuántos de ustedes que fueron, que les pegaban cuando eran niños? Ahora, ¿cuántos de ustedes ya me pueden hacer una presentación? Y al principio todos te dicen, sí, sí, yo puedo, yo puedo, pero ya se les va haciendo la prueba y ven que no pueden, les falta esa autoestima. Y entonces estos abuelitos, estas abuelitas sobre todo, ay, claro que les dolía, porque ellos se habían dado cuenta de que no estaban haciendo tan bien. Entonces, para ellos, por ejemplo, había que cogerles y hablar a un lado y decirles, bueno, a ver, usted hizo lo mejor que pudo, con las herramientas que tenía. No es que lo hizo con la intención de hacer daño. Ahora hay la oportunidad de cambiar y el hecho de que usted esté aquí y esté hablando y esté entre nosotros le da ese chance de cambiar ese chip mental de que no todo es violencia. Entonces, finalmente, pues ellos se desahogaban y trataban de hacerlo mejor. Decirte que ellas realmente hayan tenido algún cambio, no creo, pero al menos yo creo que sí disminuían el tema de te voy a pegar porque no sacaste el 10, ¿ya? Sí iban a hacer por lo menos un intento de conversar. Ahora los más jóvenes ya era otra cosa, ¿no? Para ellos es otro tema, otra... Otra metodología, Sí, digamos. Claro, y con exacto. todo eso que nos cuentas, yo quiero saber qué desafíos enfrentan para seguir conservando este espacio, para seguir pudiendo dar estas charlas a los padres y todo esto.
Bueno, yo creo que uno de los desafíos más grandes, primero en la sociedad en sí, es que es considerar que la familia sigue siendo importante. Últimamente nosotros nos hemos desvinculado de la familia o estamos creyendo que la familia es solamente así como de adorno, como para llevarle al paseo. Incluso esto se ve cuando llegamos en un restaurante y la gente, una familia está cada uno con su celular. Esa es una desvincular, eso es desvincular a la familia, cuando lo más importante que tenemos realmente como sociedad es la familia. Entonces, hay que volverle a dar esa fuerza a la familia. ¿De dónde salen los valores? De la familia. ¿De dónde salen esas herramientas emocionales para enfrentar la vida? De la familia. ¿De dónde salen las capacidades de decir, bueno, yo me lanzo a esto y puedo? También de la familia. Lo que ustedes veían en el podcast de las niñas que trabajan con todas sus herramientas, eh, no es tan fácil tener a las niñas o a los niños ahí, hacer todo el esfuerzo y que lleguen a la casa y los papás no les apoyen y que no puedan enfrentar frustraciones, que no puedan enfrentar sus miedos, porque en casa no hay quien les ayude. Entonces, la familia es uno de los aspectos más importantes que debemos seguir trabajando, haciendo y que se considere como realmente el núcleo de la sociedad. Y pues de la fundación sería más un tema de que sí se siga avanzando, que se mantenga el programa, que sigamos teniendo todos los apoyos necesarios para poder avanzar con todo esto. Yo un poquito para ir cerrando y para todas las personas que lleguen a escuchar este episodio, ¿cuál crees tú que sería el mensaje ideal o qué les dirías tú al padre o a la madre que tal vez están justo en este momento de frustración? Tal vez qué otros talleres existen a nivel no solo de aquí de Quito, sino de Ecuador, o cuál es como la mejor alternativa, digamos. Bueno, yo creo que tengo que decir que casi nosotros somos los pocos talleres de escuelas para padres que hay aquí en este país. Y lo más importante que yo pensaría es cuando los papás se sienten en esta angustia, en esta desesperación de no saber cómo manejar a sus hijos, primero, yo creo que es importante saber pedir ayuda, de cualquier forma. No necesariamente tiene que ser la psicológica, esa es la que menos les gusta, pero pedir ayuda es importante. Luego, entender que es lo que les decía al principio, es su responsabilidad. Ellos son quien manejan su familia. Ellos son los que pueden hacerlo. Lo han hecho, lo han hecho. Yo les decía a mis papás, cuando se habla temas como, por ejemplo, adolescencia y situaciones de depresión o ansiedad, se asustan. Me dice, no se asusten. Ustedes han logrado manejar a sus niños hasta ahora, lograrán hacerlo cuando entran a la adolescencia. Entonces, seguir incentivando de que ellos pueden hacerlo, lo han hecho hasta este momento y lo harán en lo que siga. Y lo último es que no suelten las manos de sus hijos. No porque ellos se alejen, porque, bueno, por ejemplo, pasaron la etapa de la adolescencia implica cambios y a veces los papás se sienten así como que ya no me quiere, pero no es verdad. O sea, los hijos le siguen queriendo con todo y todo. Y la adolescencia pasa, entonces hay que tener paciencia, pero no soltar las manos de los hijos. No importa lo que estén pasando. Son sus hijos y es lo más lindo que hay. O sea, eso es lo que queda en la vida. Y un consejo que les daría a los papitos es que hagamos equipo. Justamente en la fundación no estamos únicamente preocupados de la parte académica, como lo habíamos dicho, sino de este desarrollo integral. Entonces, cuando necesiten algún consejo, estamos abriendo sí espacios de talleres para padres, no solo como empáticos y reflexivos, sino también de conocimientos. Respondiendo un poco a la pregunta que tú nos hacías de estas experiencias. Yo recuerdo una abuelita, como dice Ana María, que vino a conversar conmigo y me decía, sí, yo le pegué, me decía a mi hija, que es en sí la mamá de una pequeñita nuestra, dice, pero no conozco otra manera de corregir. Entonces, es romper ese ciclo también, es mostrar que hay más allá de de la violencia que a veces no la verbalizamos, creemos que es normal. Pero en realidad lo que dice Ana María es construir esa autoestima, esa seguridad para que el niño se sienta listo para enfrentar desafíos, para salir al mundo. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si no puede ni siquiera volver a su familia? Entonces, sí seamos de ese espacio seguro, pero iniciemos desde esta formación integral que parte en la familia.
Y con ese mensaje cerramos este episodio que creo que ha sido muy constructivo para todos nosotros. Sí, la verdad que creo que con cada episodio nos vamos dando cuenta de la importancia de toda la metodología de educación que dan aquí en Caminitos de Luz. La verdad nos han enseñado muchas cosas que creo que varias, que ya la mayoría de colegios, escuelitas de aquí del Ecuador lo deberían tener. ¿Ustedes, chicos, qué creen? Sí, yo creo que deberían aplicar más esto. La verdad, la situación de los padres no debe ser muy fácil. De hecho, no es muy fácil. Ellos crecieron de una manera, nosotros somos de otra. Los niños son de otra manera. Entonces, yo creo que mientras más fomentemos que los padres estén bien, los hijos van a estar mejor. Sí, más que nada, gracias a todas las familias y padres también que se abren a contar sus experiencias, también sus anécdotas de todo lo que han vivido, ¿no? Y que también se abren a escuchar más que nada. Y a cambiar también, sobre todo, a compartir. Y eso es paso a un acto de amor inmenso, creo que para sus hijos. Yo recuerdo que o sea, mis papás siempre me criaron de una manera súper anticuada. Siempre era, apréndete esto, apréndetelo, y así, toda la vida. Mis hermanos también, pero yo creo que estas metodologías creo que son muy, muy importantes, de hecho, para manejar lo que estamos viviendo ahora igual. Entonces, muchísimas gracias por su experiencia, muchísimas gracias, compañeras. También un poquito de nostalgia porque ya estamos por cerrar esta primera temporada de este podcast, así que, bueno, muchísimas gracias también por acompañarnos. Así es, nos vemos en el último capítulo de Voces de Luz. Adiós. Adiós. Gracias por acompañarnos en este episodio de Voces de Luz. Una producción de la Fundación Caminitos de Luz. Si quieres conocer más o apoyarnos, visita nuestra página web. www.caminitosdeluz.org o búscanos en todas nuestras redes sociales. Nos encontramos en el próximo episodio. Porque cada voz Es una voz de luz.